Son de los más agradables. Excelente. Bueno, 6:05, vamos a dar inicio a nuestra reunión número 122, citada para el día 26 de julio a las 6 de la tarde. El fantasma de la estanflación y su impacto sobre Latinoamérica. Conferencista Fidel Jaramillo Buendía, y desde Washington nos va a hacer la moderación José Luis Ramírez. Fidel Jaramillo es secretario general del Fondo Latinoamericano de Reserva FLAS desde el 2021 y su sede la tiene acá en Bogotá. Es docente de la Escuela de Negocios de la UDLA, donde también fue su decano. Fue funcionario del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, durante 15 años, en los que se desempeñó como asesor económico regional del Departamento de Países Andinos del 2005 al 2010 y representante en el Perú del 2010 al 2015, en Panamá de 2015 a 2016 y en Costa Rica del 16 al 20. Previamente fue economista jefe y vicepresidente de Estrategias de Desarrollo de la Corporación Andina de Fomento, CAF, entre los años 1999 y 2005. Fidel además se desempeñó como gerente general del Banco Central del Ecuador entre los años 97 y 98 y ministro de Economía y Finanzas del mismo país, Ecuador, entre el año 98 y 99. El señor Jaramillo obtuvo su PhD en Economía por la Universidad de Boston en 1992 y trabajó como profesor de diversas instituciones académicas. Fue consultor de varios organismos multilaterales y dirigió en Ecuador la empresa consultora Multiplica, especializada en macroeconomía, desarrollo económico y finanzas. Muchas gracias, Fidel, por habernos aceptado la invitación y estoy seguro que para todos los asistentes va a ser muy, muy provechoso este conversatorio. Le paso la palabra a José Luis Ramírez, que nos va a hacer la moderación y nos va a comentar algo antes de que Fidel inicie su presentación. Muchas gracias a todos los asistentes. Jorge, muchísimas gracias de nuevo, no solo por la invitación a Fidel a acompañarnos hoy, sino pues poder hacer la moderación, y no precisamente porque sea un tema que yo maneje de forma muy especial, pero lo cierto es que es un tema que tiene que ver con todos nosotros, y es el tema de la economía, la macroeconomía, y por supuesto pues el impacto que esto tiene a nivel micro en todas y cada una de las actividades que llevamos a cabo. Creo que quien mejor definió estos temas económicos fue en plena campaña Bill Clinton, cuando dijo la famosa frase: es la economía, estúpido. Y es que si no nos fijamos en la realidad de lo que esto tiene que ver en el día a día, que es lo que nos afecta a todos y le afecta al ciudadano de la calle y le afecta al empresario y le afecta a cualquier persona, es lo que está sucediendo en este momento y lo que puede suceder en el inmediato futuro cuando se junta la tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta parece que la tuviéramos en este momento, nada más y nada menos que luego del impacto dolorosísimo en vidas humanas, complejo en materia social y apenas empezando a sacar la cabeza desde el punto de vista económico, no solo a nivel mundial, sino muy especialmente en América Latina, que fue la región más golpeada de todas. Y justo cuando los países están comenzando a sacar un poco la cabeza en medio de esta locura de la pandemia, viene la guerra Rusia-Ucrania para acabar de completar las cosas. Y esto, sumado a otros elementos, pues está llevando a lo que Fidel denomina el fantasma de la estanflación. Y por eso nadie mejor y más autorizado, por el conocimiento que tiene, por su experiencia laboral, y usted ya la dijo, no solo por la formación, sino su experiencia de trabajo
en las distintas instituciones en las cuales ha colaborado, desde la CAF, donde yo lo conocí, donde nos hicimos muy buenos amigos, y conozco no solo la calidad profesional, sino la calidad humana de Fidel, sino actualmente como secretario general del FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reservas, que tiene sede en Bogotá. Entonces, no porque vaya a ser nuestro oráculo de Delfos, porque si no pondríamos a Fidel aquí en una situación muy compleja, pero sí tiene todos los elementos de juicio para poder darnos unas ideas muy importantes de para dónde vamos en este momento y con esta situación. Por eso, Fidel, para mí es doble placer al profesional, pero muy especialmente al amigo, que te tengamos acá y que podamos aprovecharte. La metodología es la de siempre. Fidel va a hacer una presentación y una vez termine, bien sea formalmente levantando la mano abajo en la pantalla, tienen ustedes el icono de reacciones y ahí pueden poner la manita que se levanta para saber en orden quién ha pedido la palabra, o aquí también está el chat del grupo para que se puedan hacer las preguntas a través del chat. Entonces, esa es la metodología, querido Fidel. Somos todo preocupación y oídos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, José Luis, y muchas gracias también a Jorge por la presentación y por la invitación. En realidad es una oportunidad muy especial de participar en este evento con una audiencia que tiene una serie de motivaciones, pero especialmente está comprometida con una discusión seria, académica, alturada, de una serie de temas que van desde la cultura, la ciencia, la política, la economía. Así que realmente es un verdadero honor para mí participar en esta ocasión. Creo que como en pocas ocasiones viene a ser de lo más oportuno. Esta mañana el Fondo Monetario Internacional acaba de sacar la actualización a su evaluación de la economía para los próximos años. Y realmente yo pensaba que esta presentación iba a ser preocupante, pero realmente comparada con la presentación que hizo el economista jefe del Fondo Monetario Internacional esta mañana, realmente queda hasta optimista, porque realmente los nubarrones que se ciernen sobre la economía global cada vez se están ensombreciendo y ennegreciendo cada vez más. El propósito entonces es hacer una reflexión conjunta de cuáles son esos desafíos con especial foco y énfasis en las opciones que tiene América Latina. Permítanme entonces compartir la pantalla. Tengo aquí una presentación que he preparado para ustedes. No sé si ya la están viendo. No estamos viendo nada todavía. Ya, ahora, a ver, sí, ya, ahí está. Perfecto. Listo, bueno, esta es una presentación auspiciada por el FLAR, por CECIMIC y por Netflix. Bueno, no, eso es una broma porque me pueden cobrar derechos de autor. Pero bueno, esta es como una miniserie, ¿no? La economía latinoamericana en su segunda temporada, que es el fantasma de la estanflación. Perdona, Fidel, también se están viendo las notas, el slide de notas. Entonces creo que puedes ponerlo ya para que te quede la pantalla grande y solamente se vea la presentación. Ahí. No, todas se siguen viendo las. Acá. Un segundo. segundín. Tranquilo. Para que Netflix no te cobre los derechos de autor. Ya, tengo que, déjame entonces, realmente se me perdió el control.
¿El de la economía o el de la presentación? ¿Y ahí ustedes están viendo toda mi pantalla o ya no? Sí, vemos la pantalla, pero está en negro toda la pantalla. Ya, Uf. ahora sí. ¿Ahí? Pero vuelve a salir las notas. Espérate, Cristina, ¿qué se podrá hacer ahí en ese caso? No los Display veo. settings, display settings, ponle presentación. Está puesto en presentación. Con el, O sea, no hice nada de lo que no he estado haciendo. Ahí se está viendo con las notas. Sí, vuelve a salir la nota. Sale en una pantalla. sí, Hola, al otro. hola, José Luis, con Gabriel. Hola Gabriel, por favor. Sí, le puedes contar a Fidel. Fidel, hola. Cuando usted abre el PowerPoint, hay una parte donde dice visualización o algo así. Debe quitarle ver modo presentación. Ahí. No, o si quieres donde dice Display Settings, ¿es posible que nos permita hacer el cambio? ¿Tú lo estás viendo, en este momento lo estás viendo como modo presentación en la pantalla completa? Sí, yo lo estoy viendo en mi pantalla, es pantalla completa, sí. Es que está cambiado, o sea, nosotros estamos viendo lo que tú deberías ver y tú lo que nosotros deberíamos ver. Tal vez, una lástima, tal vez me desconecto y vuelvo a conectarme. Claro, pero el tema es que eso es de PowerPoint que probablemente está en modo presentación. Entonces lo que tienes que hacer es desde cuando tienes la presentación abierta, pero sin modo presentación, hay una parte arriba en la parte de donde está archivo, edición, ahí hay una que se llama visualización y va a haber uno que se llama modo presentación. Debes quitarlo para que quede en modo normal. Duplicar presentación. Mm. Mira, ahí sí estoy sin alternativas, no sé qué hacer. Ahorita no se ve nada. Ponle. Ahí pone display settings, duplicar presentación, a ver qué te sale. No sale. No sale. Ahí. Sigue. No, no lo vemos. Creo que hay. Nada, entonces, No, si no, ponlo y así salgan las notas, no hay ningún problema. Exacto. sí, y no creo que tenga muchas notas tampoco. Listo, dale. Bueno, qué pena esta pérdida ahí de tiempo y todo. Vamos a tratar de recuperarlo, pero bueno, esta era una miniserie. La primera temporada fue la pandemia, entonces entramos a la segunda temporada, que es el fantasma de la estanflación. Y entonces, bueno, igual que Netflix, ¿no? Cuando empieza una nueva temporada, nos pone escenas de la primera temporada, que yo lo titulo El maldito COVID. Y bueno,
además de las pérdidas de salud y de vidas humanas, 6.4 millones de fallecidos, 570 millones de contagios hasta el momento. La caída del PIB global en el año 2020 fue espantosa, menos 3.1%. América Latina mucho peor, menos 6.9%. Y la pobreza retrocedió más de una década en la región, subió a 33.7%, empeoró la desigualdad. ¿Qué hizo el mundo? El mundo, bueno, confinamiento, obviamente, para evitar el contagio, vacunas que se desarrollaron en un tiempo récord, y en el lado económico básicamente se combatió con una expansión fiscal muy significativa, primero para atender las necesidades de salud pública, después con transferencias o subsidios directamente a las personas y familias más pobres y vulnerables, y apoyo a las empresas para que no cierren. En el lado monetario hubo una expansión monetaria sin precedentes, el aumento del balance del Banco Central de Estados Unidos, del Banco Central Europeo, la emisión de DEX de parte del Fondo Monetario Internacional aseguraron la liquidez adecuada para enfrentar lo que pudo haber sido un desastre mayor. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, honestamente yo creo que fueron bastante favorables dada la magnitud de estos choques adversos. Se contuvo el virus y especialmente la letalidad, bajaron radicalmente las muertes y contagios. Se recuperó el crecimiento en el año 2021, hubo un rebote pero bastante significativo, el PIB global rebotó en 6.1% y América Latina en 6.9%. Lo malo, la pobreza casi no se dio en la región, apenas se redujo al 32% y los problemas estructurales tampoco se dieron. Y el progreso fue muy heterogéneo entre países, algunos países que lograron salir mucho mejor parados de esta crisis y también al interior de los países en donde hubo diferencias entre urbano-rural, entre la población más pobre, la población especialmente que no tuvo acceso a la conectividad. Sin embargo, luego de estos primeros resultados, esta expansión monetaria presiona sobre la inflación, mucha liquidez por una expansión de la demanda, la disrupción de la cadena logística e incremento de precios de los bienes básicos. El déficit fiscal y el aumento de la deuda en gobiernos y empresas, muchos de esos que se endeudaron en dólares, fue bastante significativo. Y empezó un penoso y difícil desmonte de todas estas políticas fiscales y monetarias anticrisis. En eso estábamos terminando la primera temporada de Netflix cuando vino Putin. Entonces vamos a empezar la segunda temporada, El fantasma de la estanflación, en 8 episodios. El episodio 1, las secuelas del COVID. Bueno, como les decía, hubo mucho dinero suelto. Aquí tenemos los activos del Banco de Estados Unidos, de la Fed, que crecieron de un promedio histórico de 6% del PIB a 40%, una expansión brutal, y previo a la crisis casi 20 puntos del Producto Interno Bruto. Eso hizo que la cantidad de dinero en la economía, es decir, el M2, también suba de alrededor del 50% a casi el 100% del PIB. Es decir, hubo mucho dinero suelto que se necesitaba para enfrentar todo lo que fue el COVID, pero también estuvo aunado a una gran expansión fiscal. El déficit de Estados Unidos, que fue uno de los países líderes, pero igual los países de Europa, de América Latina y prácticamente de todo el mundo aumentaron su déficit fiscal. Aquí está, llegaron prácticamente en Estados Unidos al año de la crisis a tocar casi 15%. Se corrige algo, pero se mantiene y la proyección es a que este déficit siga corriendo. Igualmente, la deuda, porque estos déficits tienen que ser financiados con deuda, también subieron a 100% en el PIB en Estados Unidos y está previsto que sigan subiendo para alcanzar en unos 20 años o 30 años a casi 200% del Producto Interno Bruto. Entonces hubo mucho dinero, tanto monetario como mucha presión sobre la demanda originada en esta expansión fiscal. Como decía, se justificó para enfrentar todo lo que fueron los problemas del COVID, pero esto ha tenido como resultado presiones e inflación sobre los países desarrollados. El último dato, Estados Unidos fue 9.1%, es la inflación más alta en los últimos 40 años. Y en la Unión Europea, 9.6%, es la tasa de inflación más alta desde que se constituyó la Unión Europea. Y esto ya estaba siendo afectada por las disrupciones de oferta, ¿no? Todo lo que fue la crisis de los contenedores, y ha sido empeorada por nuevos confinamientos y, por supuesto, la invasión rusa a Ucrania.
pero no solamente en países desarrollados, América Latina, también todos los puntos que están sobre la diagonal significa que la inflación está empeorando. Y ustedes ven que la inflación subyacente, inclusive eliminando todo lo que es el precio de combustible y otros precios de alimentos de la canasta básica, también en América Latina está llegando a casi 2 dígitos. Este es un gráfico en todos los países, con excepción de Bolivia, que tiene una inflación de 1.8%, y en alguna medida Ecuador, que tiene algo menos de 4%. En el resto de países, tanto la inflación de titulares, es decir, la que uno lee en el periódico todos los días, como la subyacente, es decir, eliminando aquellos bienes que son más de carácter cíclico y afectados por los combustibles, prácticamente en todos está no solo subiendo, sino aproximándose y en algunos casos superando los 2 dígitos. Y lo más grave es que las expectativas de inflación, es decir, qué es lo que los agentes económicos están pensando sobre la inflación, también muestran que esas expectativas están muy superiores a los rangos o metas de inflación. Y en este gráfico podemos ver el rombo en rojo, son las expectativas de inflación, y el rango está en esa línea celeste sombreado. Y por supuesto, en todos los países están excediendo de largo esas expectativas a las metas de inflación. Entonces, los bancos centrales están teniendo un grave problema para enfrentar esta crisis de expectativas, no solo inflación alta, sino que la gente está esperando que la inflación siga subiendo, y eso es muy complicado de revertir. En el gráfico de la derecha se ve cómo todo luego del COVID y la crisis de Ucrania, pues la inflación se ha disparado severamente. En eso que estamos viviendo ya una crisis, estamos sacando la nariz después de la crisis del COVID y empezamos a enfrentar la inflación, se complicó todo con la invasión de Rusia a Ucrania. Podríamos hablar mucho del tema geopolítico, pero tal vez el impacto económico más importante es el impacto sobre los precios de las materias primas. Estamos hablando que no solo es el petróleo, que superó los $120 por barril, pero también los minerales, mineral de hierro, cobre y algunos alimentos y precios de commodities como la soya. La FAO calcula mes a mes el índice de precios de los alimentos, y desde la post-pandemia, digamos, el aumento ha sido histórico. Estamos hablando que en aceites el aumento prácticamente se ha duplicado en menos de un año. Y la explicación es clarísima, porque Rusia y Ucrania tienen una proporción, una importancia muy clara y clave en la producción de todo lo que son los cereales y muchos minerales. Entonces ya teníamos un problema de inflación subyacente, y viene un choque de oferta por el lado de la guerra de Rusia-Ucrania, que eleva todos los precios de los productos básicos. Es decir, fue como echar gasolina al fuego. Entonces viene el siguiente episodio. ¿Qué hicieron los bancos centrales? Entonces, los bancos centrales al rescate de esta situación. Y el Banco Central empezó a subir más rápidamente sus tasas de interés. El Banco Central estaba viendo esta curva de inflación que se está yendo sobre las manos, y habían tenido las tasas de interés muy bajitas, cercanas a 0%, hasta que empezó a subirlos, y cada vez de manera más agresiva y de manera más frecuente. ¿Cuál es la idea para todos los de esta audiencia que no solamente incluye economistas? La idea de subir la tasa de interés es que encarece el crédito, y cuando se encarece el crédito se reduce la expansión de la demanda. Si uno no tiene cómo pasar su tarjeta de crédito, por ejemplo, reduce su consumo, y eso reduce la demanda. Entonces, cuando hay menos demanda, se reduce la presión sobre los precios. Y hay una serie de críticas sobre esta política. La más ortodoxa es que el FED de Estados Unidos intervino muy tarde y muy débil. Se dejó ganar por lo que los economistas llaman la dominancia fiscal. ¿Qué es esto? Que como el Estado está muy endeudado, está con déficit, está con necesidades de financiamiento, los bancos centrales se inhiben
de subir las tasas de interés, porque eso va a hacer más caro y más difícil el financiamiento de los gobiernos. Entonces, eso implica que el fisco domina sobre las decisiones monetarias. Entonces, una crítica muy fuerte al Banco de la Reserva Federal por esta reacción tan tardía frente al control de la inflación. Una crítica viene del otro lado, del lado más estructural, si quieren, más keynesiano. Dice, tal vez, esta política está resultando muy inefectiva porque los choques son de oferta. ¿Qué puede hacer la tasa de interés si tenemos a un problema de containers que no están pasando del canal de Panamá o no están saliendo de los puertos de China y de Shanghái? No pasa nada. ¿O qué podemos hacer con tasa de interés si el precio del petróleo es el que está aumentando los costos de las empresas y por tanto los productos? Entonces ya anticipan que esta política es inefectiva. Estos choques son temporales, además, en algún momento bajarán los precios de los commodities y de los bienes básicos. Y entonces lo que el FED y algunos bancos centrales estarían es provocando innecesariamente una recesión. Sube la tasa de interés, baja el crecimiento y lo que estarían es equivocadamente reduciendo el crecimiento y provocando una recesión. En realidad este es un debate viejo en el cual se ve como que si hubiera un trade-off, como dicen los americanos, entre inflación y crecimiento. Y en realidad eso puede ser cierto en el muy corto plazo, pero en el largo plazo no. El crecimiento y el desempleo tienen ciertas explicaciones estructurales y por más que le demos un estímulo monetario y que tengamos más inflación, pues puede subir momentáneamente el producto y bajar el desempleo, pero no en el largo plazo. ¿Qué es lo que yo veo como un gran peligro en esta coyuntura? Que las expectativas de inflación no cedan. Ya vimos en el gráfico anterior que en América Latina, y también sucede lo mismo en Estados Unidos, las expectativas están muy por encima de los anuncios oficiales. Entonces, la subida muchas veces tiene que ser mucho más alta, mucho más dura para ganarse credibilidad. Entonces, ahí sí vamos a estar teniendo tasas de interés que uno no puede descartar que lleguen a tener 2 dígitos, o sea, superen el 10%, lo cual sería bastante catastrófico para todo lo que es la estabilidad del sistema financiero global. Y esto, por supuesto, exacerbaría la recesión. Ese es un gran riesgo, lo vamos a ver en la parte final de esta charla. Los bancos centrales de la región hicieron lo propio, inclusive algunos comenzaron más rápido a subir todo lo que fueron la tasa de interés. Perú en 11 ocasiones, Brasil 10, Paraguay 10, México 8, Chile 8, Colombia en 7 ocasiones, Uruguay 7, Costa Rica 4, y los incrementos han sido muy significativos. Entonces, la región inclusive se movió antes que el Banco Central de Estados Unidos y que el Banco Central de Europa, subiendo las tasas de inflación. Ninguno de los países de la región ha dejado sus tasas estables. Y en realidad de casi 200 bancos en el mundo, 75 bancos ya han subido las tasas de interés. Es un fenómeno entonces global. Ahora, el cambio de la política monetaria en Estados Unidos tiene consecuencias, obviamente. Aquí están el impacto sobre las tasas del tesoro, es decir, de los bonos que emite el gobierno de Estados Unidos, que han llegado prácticamente al 3%. Superaron un momento el 3% y ahora están ligeramente por debajo de 3. Igual siguen siendo negativos, es decir, en términos reales están por debajo de la inflación, pero ustedes ven es un incremento significativo. Y comienza obviamente la tasa de política monetaria a subir. Lo interesante es que en el FLAR hicimos un ejercicio sobre cuál debería ser la tasa de interés de acuerdo a una regla que utilizan los economistas para responder frente a las desviaciones, frente al crecimiento potencial de la economía. Entonces, cuando está creciendo más que ese crecimiento potencial, hay que subir la tasa de interés. Y el resultado es alarmante. Estos modelos dicen que la tasa de interés debería subir a 10%. Para que pueda restablecerse el equilibrio en inflación.
Entonces, esto es un ejercicio econométrico todavía, pero sí muestra que la realidad debe estar en intermedio. O sea, yo creo que el FED va a tener que seguir subiendo la tasa de interés para ganar un poco de credibilidad y corregir el impacto inflacionario. Y eso, por supuesto, también ha aumentado lo que se conoce como el spread o el riesgo país de América Latina, que en promedio está superando los 400 puntos básicos, pero que en países como Ecuador le ha empujado sobre los 1.600 puntos básicos y, como vamos a ver más adelante, un 30% de los países ya tiene riesgo país sobre los 1.000 puntos básicos, que es considerado como terreno muy, muy frágil en cuanto a la sostenibilidad de la deuda. En el episodio 4, ya que estamos asustándonos en esta segunda temporada, ya más parece un thriller o una serie de terror, seguimos con las noticias preocupantes, ¿no? La volatilidad externa que esta situación está causando. Entonces, este es el gráfico que les había mencionado, está sacado del informe del Fondo Monetario que produjo esta mañana. Y entonces ahí se muestra en la cantidad de países que tienen una tasa de interés superior al 10%, y estamos llegando a 1/3 de los países. Entonces, esto es terrenos, de acuerdo al Fondo Monetario, muy vulnerables, que estaríamos hablando de que está aumentando la probabilidad o el riesgo de default de estos países y de estas empresas. Y obviamente en los países tanto del FLAR como de América Latina, de los países miembros del FLAR como de América Latina más ampliado, estamos viendo que también se ha disparado el riesgo país. Y esto encarece no solamente el financiamiento para los gobiernos, sino también a las empresas que están enfrentando pues aumentos en su costo de financiamiento. De hecho, lo que está sucediendo es que los flujos de financiamiento externo se han deteriorado prácticamente, o hay salidas de capital o las entradas son muy pequeños. Para el soberano prácticamente no ha habido nuevas emisiones, luego de que especialmente durante el periodo de COVID los países pudieron financiar sus necesidades tanto fiscales como monetarias, pero en este momento prácticamente no están emitiendo. De hecho, en el informe de esta mañana, el fondo dijo que 4 meses seguidos de salidas de capital de los mercados emergentes. Es evidente, si la tasa de interés en Estados Unidos sube y hay percepción de que las condiciones financieras se deterioran en la región, entonces hay lo que se llama una fuga hacia instrumentos de calidad, es decir, de bonos del Tesoro norteamericano. Entonces, esto es preocupante porque nos quedamos con una salida o con una parada súbita de fondos o de capitales externos a la región. Y hay algunos elementos que nos pueden ayudar. Las remesas, sin duda, llegaron a un récord, tanto en los países miembros del FLAR como en los países de América Latina más en general, que realmente superaron el 2,5% del PIB. En algunos países es muy grande. Pero el problema es que si hay más desempleo por recesión, estos migrantes van a tener dificultad de enviar remesas de Estados Unidos y de Europa, América Latina, porque están perdiendo sus trabajos, ¿no? Entonces, es un gran signo de interrogación. Lo único que yo sí diría es, caramba, a mí me sorprende la solidaridad y la resiliencia de la población migrante cuando hay periodos de crisis. Durante el COVID, que fue muy impresionante, fueron los que financiaron mucho las necesidades de sus familias en la región. Pero hay otros como el turismo, por ejemplo. Estos son la llegada mensual de turistas internacionales y con el COVID cayó pero prácticamente a cero. Se está recuperando, pero está lejos de lo que teníamos antes de la pandemia. Y para países como los del Caribe, para Costa Rica y también muy importantes para Ecuador, Perú, Colombia, todavía no se recupera. Entonces hay un choque externo que todavía no nos hemos recuperado. Y eso se ha hecho evidente con presiones sobre el tipo de cambio y reservas externas para la mayoría de países.
El episodio más reciente, ya que tenemos mucha gente que nos mira desde Colombia, ha sido lo que sucede con la depreciación del peso, que en un momento superó los 4.600 pesos por dólar, pero esto es lo mismo ha sucedido en Chile, que superó los 1.000 pesos por dólar, y no se diga en países como Argentina y prácticamente todos los países de la región. Los países han intervenido de alguna manera para evitar la volatilidad de las reservas, en algunos casos han estado interviniendo más. Costa Rica es un ejemplo donde ha estado vendiendo bastante divisas y se han reducido mucho sus reservas. Chile también anunció un programa de intervención para evitar la volatilidad cambiaria. Entonces, tenemos depreciación por un lado y pérdida de reservas. Todo esto son parte de este episodio de vulnerabilidad y de volatilidad del sector externo. Como decía, todas las reservas prácticamente en todos los países, si nos ponemos a ver año a año, todos han reducido, tal vez con la única excepción de Perú y en menor medida Uruguay. Todos están con cifras en rojo como porcentaje del PIB. El quinto episodio se refiere al fisco, que ya estaba pobre y con esto se queda más pobre, ¿no? El panorama fiscal continúa deteriorado y esto se traduce en mayores costos de financiamiento, ya lo dijimos. Pero importante, cada 100 puntos básicos de aumento de la tasa de interés, el déficit fiscal en los países aumenta en 0.6% del PIB. Entonces, si la tasa aumenta en 1.000 puntos básicos, bueno, la cosa puede ser dramática para algunos países, casi como 6 puntos del PIB. Ninguno es el caso, pero ya estaría en territorio cerca de gatizar un episodio de no pago o de default. Pero estamos viendo que ya estábamos endeudados, el COVID empeoró y ahora viene este nuevo shock que encarece y dificulta el financiamiento. Después vamos a ver cuáles son las alternativas que tienen los países, pero en promedio estamos hablando que América Latina está llegando casi al 70% del PIB. Y claro, cada vez que sube el nivel de endeudamiento, también sube el costo, ¿no? Un ejemplo claro ha sido el costo de financiamiento que tienen los países de América Latina frente a otros como los asiáticos que están aumentando su deuda pública, pero desde niveles más bajos, ¿no? En el caso de América Latina, los países como Perú, Chile están logrando mantener niveles bastante atractivos todavía de financiamiento, pero otros que están más endeudados y que han sido golpeados fuertemente por los mercados. Y el problema es que estamos llegando a territorio de insostenibilidad de la deuda pública, porque no hay las condiciones para llevar a cabo ajustes fiscales. Algunos países han propuesto y han aprobado reformas tributarias, pero eso de alguna manera ha sido muy difícil. En algunos casos ha traído polarización y problemas de estabilidad política muy serias y protestas sociales. Pero lo que vemos en este gráfico son a todos los países que tienen resultados fiscales que están muy por encima de lo que garantiza su sostenibilidad fiscal. Es decir, que tarde o temprano América Latina se verá envuelta en procesos de ajuste de sus finanzas públicas para retornar a una sostenibilidad de sus cuentas fiscales. Y eso es grave porque sabemos el carácter recesivo que inicialmente tienen los paquetes de ajuste fiscal. Este es un gráfico complicadísimo que tienen mis colegas de FLAN, pero básicamente muestra todos los países que están en diferentes colores, y hacia la izquierda son los que mejoran y hacia la derecha son los que empeoran, y el mensaje de este complicado gráfico es que todos hemos estado empeorando. Y no quisiera enredar más con la explicación, pero el mensaje es: estamos empeorando nuestra cuenta fiscal. Y no solo eso, pasamos de un fisco vulnerable y pobre a empresas y bancos que también comienzan a sentir los estragos de la post-pandemia. Vale la pena aquí, antes de empezar a ver algunos gráficos, decir que fue sorprendente la resiliencia del sistema financiero latinoamericano frente a la crisis. Tuvimos bancos que estuvieron
sólidos en cuanto a su patrimonio, líquidos, y con un manejo de su cartera que realmente mantuvo bastante la sanidad, la salud de su cartera de crédito. Estaban bien provisionados y todo. Realmente fue sorprendente. Inicialmente, el tamaño del shock hacía prever que las empresas iban a tener más problemas y que, por tanto, los bancos también iban a tener repercusiones. Pero sorprendentemente se resistió bastante bien. Pero ahora viene la pospandemia y comienzan a haber problemas porque todo lo que les acabé de decir fue dado en un contexto de tasas de interés muy baja y liquidez abundante. Entonces ahí es más fácil de alguna manera capear con el temporal. Pero ahora entonces la tormenta se viene de vuelta. Entonces veamos algunos gráficos que me preocupan. Aquí tenemos el porcentaje de deuda internacional en dólares de instituciones no bancarias, o sea, empresas que están emitiendo en dólares y que vemos que están llegando prácticamente al 80% del equivalente a las exportaciones, ¿no? Y créditos bancarios también en dólares que comenzaron a subir significativamente. Y en muchos casos la tasa de morosidad, cartera vencida sobre cartera total, también empieza a empeorar. Entonces, estamos viendo, todavía no hay signos así de gran preocupación, pero sí de alguna necesidad de hacer un monitoreo muy cercano del impacto de toda esta crisis de aumento de tasas de interés sobre las empresas y a su vez sobre los bancos. El episodio 7 de esta segunda temporada tiene que ver con el riesgo político y social. Hemos visto que el descontento social viene desde el año 2019 en varios países, Chile, Colombia, Ecuador. En eso hubo un hiato con un paréntesis con el confinamiento y la crisis del COVID, pero están nuevamente candentes. El ejemplo de Ecuador también fue reciente, pero hay también otros ejemplos, incluso fuera de la región, tal vez dramáticos como lo sucedido en Sri Lanka, y es una confluencia de varios factores. Aquí tenemos un récord de todo lo que son protestas sociales en los países de la región, y la mayoría de las protestas se han dado por el rechazo al alza de los precios de combustibles y los alimentos. Esto se dio en un contexto donde el peso de los alimentos y del transporte en las familias más pobres es significativamente superior al peso de la canasta de las familias más pudientes. Entonces, todos los aumentos de los precios de los alimentos han golpeado con mayor severidad a las familias más pobres. Entonces, hay razones estructurales que explican también el descontento social. Y esto se da en un ambiente político bastante intenso, ¿no? En agosto 7 tenemos el nuevo gobierno en Colombia, tuvimos elecciones en varios países. En Chile tenemos el plebiscito para la nueva constitución en septiembre. En Brasil tenemos las elecciones presidenciales el 2 de octubre y la segunda vuelta el 30 de octubre. Entonces son eventos políticos que van a marcar una dirección importante en la región, pero como estamos viendo, hay un movimiento bastante significativo de volver a gobiernos que se categorizan como gobiernos de izquierda, ¿no? Como decía Beyoncé, la cantante, ¿no? To the left, to the left. Eso parece que es una tendencia en la región, pero a diferencia del ciclo anterior de gobiernos de izquierda, que se dio con precios de commodities récord histórico y una fortaleza fiscal, ahora se viene con una situación de mucha vulnerabilidad y una situación de crisis. Entonces, vamos a ver cómo se responde frente a todos los nuevos desafíos económicos, gobiernos que tienen más carácter de izquierda. Y bueno, en este último capítulo, lo que se nos viene, bueno, tuvimos algunas oleadas a favor, pero ahora se nos revierte y el mundo está lleno de riesgos. El primero es Ucrania, que la guerra sea más persistente de lo que pensamos.
que el efecto en petróleo, alimentos y el gas de Europa sean peores. Es decir, esta prolongación puede tener efectos globales inclusive peores a los que estamos mirando en estos meses. Y no hay nada que nos diga que la guerra va a parar. Se ha mostrado que los dos lados están en una situación, como dicen, una guerra de atrición. Es decir, ¿quién resiste más? Porque ninguno muestra la capacidad de derrotar, al menos en el terreno que está actualmente, al otro. El segundo ya lo hemos dicho, la inflación, pero dentro de la inflación lo que quisiera hacer énfasis es que la inflación no cede, que no ceda y que sea mucho más costosa su control. Y eso significaría tasas mucho mayores, como ya lo habíamos anticipado, y un dólar más fuerte, un dólar apreciado, porque claro, si Estados Unidos atrae más recursos para financiar su déficit, para financiar el costo de su política monetaria, hace que, ¿para qué vamos a invertir nosotros en nuestros países si podemos invertir en Estados Unidos? Y eso hace más complicado pues el financiamiento de nuestras economías. Entonces un dólar fuerte tiene esa repercusión. Y la crisis de la deuda, si las condiciones financieras deterioran los balances de gobiernos y empresas, podríamos estar frente a los albores de nuevas crisis de deuda que implican también nuevas crisis financieras. Es un riesgo que no es desestimable. Un cuarto riesgo es China. Bueno, continúan los confinamientos y eso puede hacer que se desacelere esta economía. Y vale la pena señalar que China está prácticamente sobrepasando en tamaño a Estados Unidos, pero ha estado creciendo a tasas superiores a 6%. Entonces, si China deja de crecer, va a tener un impacto significativo sobre todo lo que es demanda de nuestras exportaciones. Entonces, puede ser un impacto también que agrava la situación de recesión. Y la explosión social, porque los aumentos de precios de alimentos, el desempleo y el hambre en muchas partes del mundo, pues está conduciendo a protestas en todos los niveles. Y finalmente, más fragmentación global. Esto ya es terreno más de los politólogos, pero estamos viendo nuevos bloques y una tendencia a lo que llaman el neoproteccionismo, más barreras, más sanciones, y esto pues va a dificultar cualquier precaria recuperación frente a lo que fue la pandemia y la pospandemia. Entonces, frente a esto, ¿cuáles son las prioridades? También un difícil equilibrio porque todo es prioritario, pero sin duda si yo tengo que poner uno, la paz. Obviamente, yo creo que es un momento de hacer un ejercicio de realismo y realmente que las instancias internacionales multilaterales lleguemos a un acuerdo para que cese la guerra de Ucrania y Rusia, porque el costo para el mundo es demasiado alto como para seguir con este conflicto. El control de la inflación, sí, esa es una prioridad, porque sabemos que el impuesto más regresivo afecta más a los pobres, no hay manera de refugiarse, pero creo que es fundamental la protección a las familias y a las empresas más vulnerables. Creo que el sistema de transferencias monetarias ha probado ser muy útil. Creo que se deben ensayar otros al mismo tiempo para proteger, por ejemplo, la canasta básica. También yo estaría más abierto ahora a medidas más heterodoxas en cuanto a la provisión de una canasta básica más que evite ciertos sobrecostos sobre las familias más pobres. Es decir, vamos a sufrir en esta recesión. Lo que no podemos darnos el lujo es de arrojar a la pobreza o pobreza extrema a millones de habitantes que nos ha costado tanto como para simplemente echar por la borda. El siguiente es la transición energética y cambio climático. Esto es una prioridad como permanente, pero realmente lo que estamos es frente a la necesidad de independizarnos de los combustibles fósiles. No es el momento, claro, en estas circunstancias de decir ya finalmente ya vamos a dejar de usar
el diésel o el carbón y todo como fuente de energía, pero sí prepararnos a esa transición energética y el impostergable cambio climático. Es decir, no por esta crisis vamos a abandonar todo ese compromiso que difícilmente se logró en París. Le he puesto como casi penúltimo al tema de la fortaleza macro y financiera. A veces esto aparece como primera opción, pero creo que no podemos desestimar la necesidad de tener al menos una visión de mediano plazo en cómo vamos a volver a tener finanzas públicas sostenibles. Mientras no volvamos a tener sostenibilidad fiscal, va a ser muy difícil que resolvamos el tema de inflación porque no tenemos credibilidad. Y esto a su vez tiene que ver con la fortaleza financiera, es decir, evitar que un sistema financiero que resistió bastante bien la peor crisis en casi 100 años, pues se deteriore por todo lo que significan los desequilibrios más bien monetarios y tasa de interés que puede ser exacerbada y que dañen tanto la salud de empresas como de bancos. Y finalmente, yo estoy convencido del rol de las entidades multilaterales. Creo que aquí también hay que salir un poquito fuera de la caja. El Fondo Monetario, Banco Mundial, que tienen un poder de fuego muchísimo más alto, pero las entidades regionales como el BID, la CAF y el FLAN deben realmente apoyar a sus países en este momento. El fondo probó con la emisión de los derechos especiales de giro que tiene instrumentos no convencionales para asegurar la liquidez de momentos críticos, y no solamente fueron apoyo a la balanza de pagos. Esos recursos llegaron al fisco para financiar programas de protección social. Creo que hay muchos países que recibieron esos derechos especiales de giro, no los necesitan y podrían reciclarles hacia los países más pobres. La pregunta es, ¿qué hacemos con los países de ingreso medio, la mayoría de América Latina? Creo que hay que igualmente salir fuera de la caja y tener instrumentos multilaterales para seguir apoyando a los países de ingreso medio. Es el momento del multilateralismo, no de más proteccionismo, sino más cooperación e integración regional. Entonces, en este panorama de riesgos y prioridades, ¿cómo va a ser la recuperación? Recuerdo que este gráfico se discutía con la pandemia, si vamos a tener una recuperación en V, en V pequeña. Y esto es lo que parecía que íbamos a tener, ¿no? O sea, caímos en el 2020, nos recuperamos en el 2021, pero ahora hemos vuelto a reducir nuestro crecimiento. Creo que superamos una que era peor, que era la caída y un estancamiento, pero yo creo que nos fuimos más hacia una W, donde tuvimos la caída por el COVID, una recuperación y una nueva caída, con todo lo que fue la invasión de Ucrania y con todos los choques externos a la cadena logística y también a los precios de los combustibles y los alimentos. Y está por verse cuál va a ser esta recuperación de la economía y si vamos a tener por lo menos una W. O sea, no fue una V pequeña, pero ojalá sea por lo menos una W. Y hay muchos economistas también que dicen realmente lo que está sucediendo es una recuperación en una forma de K, en donde luego de la caída unos países y algunos sectores al alza y otros sectores que realmente están muy deprimidos, especialmente, como decíamos, la población y las familias más pobres. Estamos entonces frente a una desaceleración global y esta parte la he alimentado con lo que esta mañana presentó el Fondo Monetario Internacional. Bajó su proyección de 3.6 a 3.2 para este año, que ya a su vez venía bajando de sobre el 4.4. Entonces, en apenas pocos meses hemos bajado más de un punto porcentual y siguió bajándole para el mundo a 2.9 para el próximo año. Es decir, una caída significativa entre el 21 y el 23 de 6.1 a 2.9, con muchos riesgos a la baja. Quisiera mencionar los países emergentes que estaban creciendo 6.8, se pensaba que iba a poder crecer sobre el 5, pero especialmente China cayendo a una tasa de crecimiento de solo 3.3, arrastrado a todo el mundo emergente. Y América Latina, que creció al 6.9 en el año 2021, que se esperaba que crezca sobre el 4%, en este momento apenas
estaría creciendo al 3%. Esto es una tasa de crecimiento muy baja, pero no solo terminan ahí las malas noticias, sino que la estimación para el año 2023 es del 2%. Es decir, América Latina no solamente está bajando su proyección de crecimiento, sino que estaría creciendo menos que el mundo, es decir, está aumentando sus diferencias, se está alejando del promedio mundial, tanto en el año 2022 como el año 2023. Esto ya se veía venir, aquí están los indicadores de compras de manufactura y también de servicios en las economías más grandes, China, Estados Unidos, la eurozona, ya se veía venir, pero hoy día con estos datos, pues hemos confirmado esa reducción. Y bueno, el ritmo de crecimiento de América Latina, tanto los países miembros del FLAR como del resto de América Latina, pues ya venía cayendo, y estamos hablando de que el PIB del último trimestre cayó, en el post-COVID que estaba sobre el 15%, estamos hablando de tasas de crecimiento inferiores al 5%. O sea, ya se venía ralentizando en el primer trimestre y estamos a la espera de lo que suceda en este segundo trimestre, que nos va a dar una visión más certera de lo que va a suceder en el 2022. Pero en todo caso, el titular aquí es que nos vamos a una fuerte desaceleración. Y las perspectivas son muy heterogéneas en la región. Aquí están los países que se están alejando, y tal vez el caso de Panamá es el más sobresaliente, como que el canal no solamente le está dividiendo a los océanos, digamos, sino que le está sacando a Panamá fuera de la región, está con crecimientos de sobre el 6%. Colombia, perdón, este es un gráfico que quise actualizarlo hoy día, pero no nos dieron los datos por países, así que los países que actualmente están saliéndose del mapa son Panamá, República Dominicana y Colombia, con mejores perspectivas que el promedio. Y estamos, claro, hablando de los que están por debajo: Venezuela, Haití, Nicaragua, Ecuador, que están por debajo del promedio. Y el resto, pues, muy pegado al promedio. Entonces, hay perspectivas también muy heterogéneas, pero todos están decreciendo. En resumen, un nadadito de perro para la región, este fantasma de la estanflación, lo que implica es que estamos creciendo menos, que hay más volatilidad financiera y que en el mejor de los casos podemos salir a flote siempre y cuando pataleemos muy duro, como los perritos que nadan en el agua, saquemos la nariz fuera del agua, vayamos lento, pero vayamos por lo menos avanzando. Ese sería un escenario, les digo, deseable frente a todos los riesgos que tenemos como región. Ojalá podamos sobrevivir y salir a flote. Y pues estamos concluyendo así la segunda temporada y nos alistaremos a la tercera temporada de Netflix, que esperemos sea la recuperación económica y social de América Latina. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias a toda la audiencia. Hola, mi querido Fidel. Yo le había dicho a Jorge que hoy íbamos a tener una película dramática, pero no una de horror como la que acabamos de ver en esta segunda temporada. Si puede cerrar lo de la presentación, ya con eso nos vemos mejor. Ya. Ya está en opciones de vista. Ahí lo que tengo un grave problema es que no me deja ir, y esto me pasó antes, no me deja ir a la pantalla donde tengo todos los controles de stock share y eso. Yo creo que yo lo puedo cerrar. Un momento. Cristina nos salva la vida. Si es que, claro, si es que me quitas la forma de presentador. Perfecto, ya casi. Listo, muy bien. No, Fidel, muchísimas gracias y
me hiciste recordar algo que yo aplicaría a la lógica de la ciencia política, pero que sirve también para la economía. Y es una expresión que aprendí en Venezuela, maravillosa, de una serie que no pude ver, me hubiera fascinado verla, que se llamaba Por estas calles. Había un personaje, aquí está mi querido Gonzalo Pacanis, que de pronto recuerda muy bien, como debe recordarlo el nombre del personaje, que inmortalizó una frase que para mí es el gran aporte de Venezuela a la ciencia política y a la economía, y es: como va viniendo, vamos viendo. Entonces, tu frase del nadadito de perro creo que es exactamente por ahí, porque las cosas están mal y con tendencia a empeorar, que ese es el peor escenario posible. Bueno, entonces ya el primero que quiere preguntar precisamente es Jorge. Entonces, yo también tengo después algunas preguntas, pero quienes quieran ir levantando la mano, por favor, para tenerlos acá en la lista de quien quiera hacer los comentarios. Jorge, por favor. Gracias, José Luis. Primero, felicitar a Fidel por esa exposición tan completa, tan clara de la estanflación en el continente, comparándonos con el mundo, y al final, pues muy rápidamente, en una diapositiva mostró como la situación de Colombia. Yo quiero referirme específicamente al tema de Colombia, por varias razones. La primera, por nuestro país, y en 8 o en 10 días estamos ante un nuevo gobierno en que se han generado muchas expectativas. El primer punto es que el COVID continúa y va a venir, y ya se habla de la quinta pandemia, y nosotros como médicos pues sabemos que está aumentando el número de contagiados, afortunadamente el número de hospitalizados, de unidades de cuidado intensivo y de muertos, pues por los que tenemos las 4 dosis, pues vamos a estar en mejor situación, pero va a continuar desafortunadamente. Ya se completó 5º mes de la guerra Rusia-Ucrania y va a seguir. Y creo que en 3 semanas vamos a volver a tener los invitados que nos hablaron cuando inició, cuando llevaban 2 meses, y vamos a hacer la de 6 meses. Porque es muy importante ver cómo van las cosas, hacia dónde van, y lo que nos hablaba muy bien Fidel sobre toda la repercusión económica. Ya en la prensa ni se habla de muertos ni heridos, sino ya de toda la parte económica en Europa y lo que estamos viendo en el mundo y en América Latina. Entonces, todo eso lleva a que, como usted lo decía, el turismo desciende, las remisiones de dinero de Estados Unidos y de Europa descienden y van a seguir descendiendo, porque los primeros que van a perder los empleos son los latinos, y dentro de eso estamos los colombianos, y lo vamos a empezar a sentir acá, las familias. Pero mi pregunta, Fidel, va a lo siguiente. Hay mucha especulación sobre qué va a pasar a partir del 7 de agosto en Colombia. La preocupación mía, y se la refiero en 3 puntos, es qué va a pasar con el petróleo, que es nuestro principal generación de divisas. Hay mucha especulación. Esperemos que continúe como vamos, y podamos tener específicamente Ecopetrol, buena rentabilidad y divisas para invertir en la economía y en todo el tema colombiano. Esperemos. Segundo, ¿qué piensa usted sobre lo que se dice de la reforma tributaria, en el sentido de que qué tanto va a afectar a los inversionistas extranjeros en esta reforma tributaria y todo lo que se especula y se cree y se piensa con el nuevo gobierno para las empresas, donde obviamente, y es lógico, y más para un extranjero, el que invierte es pensando en tener un rendimiento aceptable de la inversión. Aquí nadie invierte por hacer obra social ni por ayudarle a los menos necesitados. Todos los que invierten, y las empresas multinacionales, buscando una rentabilidad acorde a esa inversión. Entonces, yo sí quisiera saber, porque yo sé que ustedes, los economistas, y más cuando están analizando el continente,
pues tienen que analizar país por país, como nos dijiste varias cosas de la Argentina, que las estamos viendo, y la preocupación de muchos de nosotros, y por lo menos lo digo yo, en salud, es que no lleguemos Mire, hace 40 años para nosotros la medicina argentina era el top con México y Brasil en el continente latinoamericano, y todos los colombianos buscábamos cómo irnos a estudiar allá. Hoy en día, los argentinos a nivel de salud y de medicina nos ven como unos dioses. Y de hoy en 8 días estoy saliendo invitado con un grupo de 4 colombianos como top al Congreso Argentino de Cirugía de Columna a ver todo lo que estamos haciendo en Colombia nosotros en técnicas innovadoras. Entonces el cuento mío va a eso, a que no se nos suba el dólar mucho, se nos vuelva dificilísimo importar tecnología, equipamiento médico, que eso es lo que hace el desarrollo, desafortunadamente, y si no hay dólares a un buen precio, difícil. Entonces, eso es mi comentario, Fidel, y quiero oír tu análisis específicamente sobre lo que nos espera en Colombia dentro de 10 días, en lo que hay de especulación y en lo que usted ve como una realidad hacia esta inflación específicamente en nuestro querido país. Gracias, José Luis, y gracias, Diego. Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Voy a ser absolutamente sincero. Yo estoy cautelosamente optimista con Colombia. El nuevo gobierno ha tenido ciertos acercamientos y acuerdos con los principales grupos políticos, e inclusive ha abierto el diálogo con sus más acérrimos opositores, ¿no? Con Uribe y todo. Eso a mí, más que un aterrizaje en algún acuerdo específico de gobernabilidad, lo que me parece importante es la señal. Es una señal de que no es tiempo de revancha. Bien pudo haber sido, y hemos escuchado lenguajes también de revancha, especialmente en nuestro país de Ecuador, cuando dan es simplemente, bueno, ahora es el tiempo de buscar la revancha. No he encontrado eso en el discurso del nuevo gobierno. Entonces, primero, una actitud de apertura y de diálogo. Segundo, he encontrado también mucho pragmatismo. Creo que tranquilizó mucho a los mercados el nombramiento de José Antonio Campo. Y creo que algunos nombramientos como que atendían a algunas audiencias, ¿no? Y en áreas además que no tienen un impacto económico tan severo. Por ejemplo, Ministerio de la Cultura, ¿no? A una persona muy destacada en el ámbito del teatro y todo, pero o en el Ministerio del Ambiente, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que pudo hacer nombramientos muy pragmáticos en aquellas áreas críticas, como es el área de impuestos o el área de Hacienda, pues nombró a personas con mucha experiencia que no están dispuestos a hacer locuras o aventuras así tipo Venezuela o tipo Argentina. Entonces me parece muy bien. Si quieren hacer algún parangón, yo creo que el gobierno se parece más a lo que está haciendo Boric en Chile, que lo que está haciendo Maduro en Venezuela, o lo que hizo Chávez en Venezuela, ¿no? O inclusive Argentina, ¿no? Entonces le veo más pragmático. Después yo veo también fortalezas institucionales. Por ejemplo, la autonomía e independencia del Banco Central está garantizada, digo, por todo el periodo. O sea, no hay manera, a menos que haya un cambio constitucional, que nadie lo está hablando, de meterle mano al Banco Central o de financiamiento inflacionario y todo. Tenemos a una institución que ha sido bastante garante de la estabilidad macro y creo que va a continuar. Pero no solamente esa es una institución fuerte, yo veo también un servicio civil bastante profesional que está en el DNP, está en el Ministerio de Hacienda, está en varios ministerios, en las autoridades de control, las superintendencias, que realmente esa institucionalidad, les digo, es un activo que tiene Colombia, que le permite de alguna manera dar cierta tranquilidad estructural, digamos, en los próximos años, ¿no? De que no se puede virar la tortilla tan fácilmente, ¿no?
Ya concretamente entonces en las preocupaciones de Jorge, el petróleo, sí, el anuncio fue vamos a descarbonizar la economía y vamos a olvidarnos del petróleo. Y creo que aquí nuevamente va a haber un planteamiento más pragmático. Una cosa es con violín, otra cosa con guitarra, como dice el dicho. Y así como Costa Rica hizo un anuncio hacia la descarbonización de la economía de Costa Rica y el mundo entero aplaudimos, ¿no? Pero luego, claro, eso no significaba que al día siguiente iban a dejar de vender gasolina y que iban a tener autos eléctricos todos, ¿no? Hay un proceso que hasta el 2030 y luego hasta el 2050 donde se volverá en carbono neutro. Creo que algo similar va a ocurrir en Colombia. Una vez puesto los zapatos de presidente y conversando con la gente del Ministerio de Energía y Minas, de Ecopetrol, se van a ver que hacer un ejercicio de realismo, o sea, no vas a poder eliminar tu dependencia del petróleo en el corto plazo por el efecto externo en un momento donde necesitas divisas y fiscal en un momento donde necesitas ingresos tributarios. Entonces, no hay posibilidades de echarse un tiro al pie en los momentos que es crucial para financiar todas sus ofertas de campaña. Entonces, no le veo tan dramático. Lo que sí veo es más bien, por ejemplo, temas que pueden inclusive ser visuales. Creo que el fracking no va. No, eso sería políticamente muy difícil, pero no le veo crítico para la industria petrolera y la inversión extranjera en Colombia, ¿no? El fracking sí es interesante y todo, pero sabemos que tiene su impacto ambiental y todo, y entonces realmente no. Tampoco le veo mucho futuro al carbón, pero eso ya venía desde antes, ¿no? Entonces, sí, tienes mucho carbón aquí en Colombia, pero también yo creo que va a ser un fade out del carbón, no puede ser de la noche a la mañana. Entonces, por el lado de hidrocarburos, yo lo veo una posición más bien pragmática y realista, con anuncios muy puntuales, algunos que pueden tener relumbrón y otros que sean más bien de mediano y largo plazo, como lo hizo Costa Rica y varios otros países. Y en cuanto a inversión extranjera directa y todo el tema macro, yo creo que, a ver, el ajuste a todos los choques que hemos visto en esta presentación va a ser un ajuste más bien de carácter clásico, ¿no? O sea, tenemos choques externos, hay escasez de divisas. ¿Cómo generamos divisas? Bueno, haciéndonos más competitivos. $1 de 4.500 aquí en Colombia realmente va a ser, va a diversificar y dinamizar las exportaciones colombianas de manera significativa. Y recordemos que Colombia no solamente exporta petróleo y commodities, también está exportando manufacturas, pero más importante, servicios. Y ahí viene el tema médico. $1 a 4.500, claro que le va a ser más costoso la importación de equipos médicos, pero en este momento hacerse un implante dental, por ejemplo, en Colombia, es 1/3 de lo que cuesta en Ecuador o de lo que cuesta en el Perú inclusive, y 1/10 de lo que está costando, o 2/10 de lo que está costando en Estados Unidos. Entonces ahora con la devaluación va a haber muchísima más exportación de este tipo de servicios médicos localizados en el clúster de Bogotá, el clúster de Medellín y otros. Pero así hay otros ejemplos de venta de servicios. Está ya Amazon, están todas las otras de los nearshoring, de los offshoring y todas estas nuevas formas de atraer inversión extranjera directa. Entonces creo que hay condiciones que van más allá de la reforma tributaria. La reforma tributaria siempre es una sombra en Colombia. Colombia es el campeón mundial de reformas tributarias. Creo que en el gobierno anterior de 4 años hubo 3 reformas tributarias y una fallida. Pero cuando hay un año donde no hay reforma tributaria, todo el mundo se pregunta ¿y qué pasó? Porque todos los años hay una reforma tributaria, lo cual eso realmente cuestiona mucho de la teoría económica que dice uno tiene que tener reglas estables, la estabilidad de los tributos. Pero pese a esa inestabilidad y esa volatilidad en todo lo que es la ley tributaria, se ha logrado niveles de inversión muy importantes. ¿Qué es lo que yo creo que puede suceder que atraiga esa inversión más allá de los tributos?
mal o bien, la expansión de la inversión pública en este último año en Colombia ha sido impresionante. La inversión pública ha crecido a 40%, y no solamente en vías, que también estamos viendo una inversión en vías, en vialidad, pero gigantesca. Pero le queda a este gobierno un pipeline de inversión en infraestructura por lo menos 2 años, de contratos ya en ejecución, y otra cantidad de contratos en marcha. Entonces, con una política inteligente de asociaciones públicas-privadas, manteniendo esa, yo diría, profesionalismo que tienen entidades como el INVIAS, el ANI, con transparencia se puede dinamizar. Eso va a ser la base de mantener una economía interna dinámica. Entonces, recapitulando, yo con eso creo que hay razones para estar cautamente optimista, pero tampoco ser ingenuo, Jorge. Estoy muy consciente de todos los primero choques externos, pero también la inestabilidad interna que puede venir con un gobierno que tenga un discurso mucho más de izquierda y que aleje al inversionista privado. Gracias, Diego. Muy claras todas las respuestas y comparto. Gracias. Fidel. Fidel, disculpa. Fidel, gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas y Fidel por tus respuestas, porque vas avanzando sobre varios de los temas que seguramente algunas otras personas querrían preguntar. Mientras tenemos nuevas solicitudes, yo tengo 2 preguntas. ¿Por qué Bolivia y Ecuador, Fidel, aparecen en una de las gráficas que pusiste con niveles bajos de inflación? Es decir, ¿qué circunstancias se presentan en este caso? Porque parece atípico dentro de la región y las realidades que hay con los índices de inflación. En segundo lugar, sabemos muy bien, ustedes los economistas lo conocen perfectamente bien, pero quienes lo estudiamos más desde el punto de vista politológico, que el tema del gasto, la famosa teoría aplicada aquí en los Estados Unidos durante la época de la Gran Depresión, la posibilidad de invertir y de hacer gasto público para acelerar la economía, pues puede generar esas presiones que tú mencionabas, como el tema de la inflación. Y como un hecho interesante, la administración Biden dio un subsidio, como sabemos bien, a los ciudadanos de los Estados Unidos para que se pudiera hacer gasto y con ese gasto poder ayudar a reactivar la economía. Sin embargo, ahora las cosas no se ven exactamente en el mismo panorama. Esto para alguien que no tiene mayor conocimiento de la economía. Es decir, con esa idea del nadadito de perro, con el cómo va viniendo, vamos viendo, ¿existe algún tipo de concepto, de modelo o de teoría económica que ayuda a paliar esta situación atípica, o definitivamente solo nos estamos defendiendo con el olfato y tocando un poco de oído? Esa sería la pregunta. Muchas gracias, José Luis. Sí, realmente destacan los casos de Bolivia y de Ecuador con inflaciones más bajas que el promedio, significativamente más bajas. Creo que son casos que tienen algunas similitudes, pero también algunas particularidades. Bolivia tiene un sistema cambiario bastante controlado. Prácticamente es un tipo de cambio fijo, apenas se mueve. Entonces, no han tenido el impacto de inflación importada a través de una devaluación como sí tuvo Colombia, Chile y otros, ¿no? Entonces, no se ha devaluado nada el boliviano, sigue prácticamente sin ningún cambio. Pero es además una economía bastante cerrada, tienen provisión además de cereales, de soya, de otros que están siendo utilizados domésticamente. Tiene un modelo diferente, tiene un modelo de comercialización bastante estatal, donde no ha habido ese paso de la inflación internacional en alimentos y cereales y fertilizantes al consumidor.
porque han podido de alguna manera cubrirlo a un alto costo fiscal. Entonces, sí, la inflación está en 1.8, no hay perspectivas de que sea más alta, pero el costo ha sido que el déficit sigue en 8.5%, es decir, les ha costado mantener estos precios que no van en línea con los precios internacionales. Eso tiene su límite, puede estar agotándose el modelo, va a depender del acceso que tenga Bolivia a financiamiento. Pero digamos que es un caso muy particular y que tenemos que seguirle la pista y las restricciones van a venir por el lado externo y por el lado fiscal. En el caso de Ecuador es una economía dolarizada. Entonces, tú dirías, bueno, esto cuando la inflación en Estados Unidos era bajísima, la inflación en Ecuador convirtió rápidamente a esa inflación de Estados Unidos. Durante mucho tiempo estuvimos por alrededor del 1%, en algunos episodios inclusive de deflación, o sea, de caída de precios. Pero ahora que se dispara la inflación en Estados Unidos, entonces alguien dice, bueno, si Estados Unidos, que tiene el dólar, está creciendo al 9%, Ecuador, que tiene dólar, ¿por qué no converge también al 9%? Y ahí la explicación es que existen dos tipos de bienes, o dos tipos de precios. De los bienes transables, es decir, los exportables, importables, que básicamente se equiparan rápidamente al precio internacional, ¿no? Entonces, porque se puede exportar o importar. Y hay otros precios que son los no transables, que son los que no se pueden exportar o importar, que dependen mucho más de las condiciones internas. El ejemplo clásico, que además muy aplicable para José Luis y para mí, es el corte de pelo. No, el corte de pelo es algo que no se puede exportar o importar. Entonces, necesariamente el precio de un corte de pelo en el país va a estar determinado por la oferta y la demanda. Y la demanda en Ecuador estuvo bastante retraída, o sea, es uno de los países que creció menos por esta coyuntura más de inestabilidad política tan severa que tuvimos desde los últimos años de Correa, Moreno y ahora con el nuevo gobierno. Entonces, esa demanda interna estuvo bastante reprimida, porque además anteriormente el Estado era el que gastaba y después llegó un límite y ya estaba con déficits insostenibles y sin financiamiento. Entonces hubo un frenazo. Entonces eso hace que haya menos plata en los bolsillos de los ecuatorianos y que por tanto no haya habido esa presión. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Lo que se viene es probablemente no una convergencia a una tasa de inflación como la de Estados Unidos. Creo que se va a mantener por un tiempo una divergencia que Ecuador debería aprovechar para tratar de ganar competitividad con Estados Unidos, es decir, o con los países que tienen moneda como el dólar. Porque si Estados Unidos se está encareciendo más rápido que Ecuador, entonces Ecuador podría tratar de exportar. Pero Ecuador la tiene muy duro porque todos los países vecinos, es decir, los que no tienen una moneda dura, se están devaluando. Entonces, por ejemplo, intenta exportar algo a Colombia en este momento, todo está más caro y más bien todos los ecuatorianos vienen a hacer sus compras de útiles escolares y textiles antes del colegio a Ipiales y a Pasto, como lo hacían en antaño cuando el Ecuador tenía un tipo de cambio fijo. Entonces, le va a complicar. Entonces, hay una ventana de oportunidades para mantener ese diferencial de inflación, pero eventualmente va a convergir y esperemos que converja cuando la inflación de Estados Unidos caiga. Es decir, si es que Estados Unidos se espera que para el 2024 vuelva a estar en su meta de inflación, entonces volver a tener una inflación de alrededor de entre el 2 y 4%, similar a la de Estados Unidos alrededor de 2024. Y esto me lleva a la preocupación del modelo económico para enfrentar la crisis. Fue del libro de texto, como vimos en la presentación, o sea, viene un choque externo y entonces ampliamos el gasto público para evitar que colapse la demanda. Y pusimos un montón de dinero en manos de los consumidores, de las familias. No fue tan focalizado el caso de Estados Unidos. Este expone algunas de las críticas. Hubo tres cheques que enviaron entre el gobierno de Trump y el gobierno de Biden
pero primero llegó a todos los residentes prácticamente, ¿no? Entonces, mucha gente que no lo requería, les llegó un chequecito de $1,500 y todo, ¿no? Entonces, fue un exceso de expansión monetaria, gente que no necesariamente lo necesitaba. Y segundo, o tal vez el tercero, fue innecesario, porque ya el mercado laboral estaba bastante saturado. Ya la demanda comenzó a mejorar, los salarios estaban subiendo, nadie quería trabajar, pero dice yo, en vez de ir a trabajar, me espero mi chequecito del desempleo y mi chequecito de anticrisis por el COVID, y con eso vivo bien. Se fue inclusive armando, no tenías mayores posibilidades de hacer viajes, estabas confinado, entonces la gente no fue a trabajar. Entonces hubo una disminución de la participación laboral, y la gente que ya comenzó a tratar de mandar fuerza de trabajo, vio que los salarios comenzaron a subir. Se apretó tanto el mercado laboral que en este momento estamos en un nivel de desempleo inferior al 4%. Estamos en 3.7 en Estados Unidos, un nivel tan bajo, históricamente bajo, y los salarios han subido. También eso está presionando la inflación. Entonces, a tu pregunta, llegó el límite, ya se agotó el modelo de crecimiento por expansión fiscal, porque ha saturado el mercado laboral, impacta sobre el nivel de precios, y pese a que Estados Unidos tiene como dice, la exuberancia, el privilegio exuberante de imprimir dinero y por tanto de poder financiar todos esos déficits, ya realmente el nivel de deuda que tiene es equivalente al 100% del PIB. Entonces ya no puede seguir con esto. Entonces, por todo motivo, ahora van a empezar a desmontar todas estas políticas fiscales, y probablemente la necesidad también de tener algún tipo de reversión de la baja de impuestos, al menos, o sea, un aumento de tributos focalizado probablemente a más altos ingresos, a las empresas que han ganado, que han tenido utilidades extraordinarias en este periodo. Entonces, esto que está pasando en Estados Unidos también lo estamos viviendo en nuestros países. Entonces, es el momento de hacer lo que en el reporte del BID hace unos años decía: tenemos que hacer más con menos. Es decir, el gasto público tiene que mejorar su eficiencia y hacer más servicios de calidad al ciudadano. Eso pasa por más transparencia, menos corrupción, pero fundamentalmente por tener más alianzas público-privadas, donde puedas hacer más con los recursos que tú puedes poner como sector público, porque simplemente más gasto público ya estamos agotados, ya no da más la cuerda. Excelente, querido Fidel, muchísimas gracias. Y además, tú y yo, entre las muchas cosas que nos parecemos y padecemos, y otros más acá en el chat, es que pertenecemos a Calvos Sin Fronteras, una ONG muy importante de gran desarrollo en el mundo. Ha pedido la palabra Jorge Eduardo Luna y luego Esteban Hurtado. No sé si Jorge Eduardo Luna es mi querido amigo Jorge Luna de Bucaramanga. Adelante, Jorge. Sí, José Luis, Adelante. correcto. Mucho gusto, creo que estoy muy oscuro. Espérate, me paso a un sitio donde tenga mejor luz. Sí, por favor, que la economía no nos golpee tanto, Jorge. Bueno, por acá creo que está mejor, que ando con el celular en la mano. Listo, dale. Muchas gracias a José Luis por la invitación y a Fidel por todos sus comentarios. Yo voy a hacer una pregunta muy pequeña frente a ese panorama tan grande que nos ha mostrado Fidel. Y es una pregunta muy pragmática de algo que las políticas, digamos, gubernamentales no están al alcance de nosotros como ciudadanos. No podemos intervenir para bien o para mal en las decisiones que tome, como decía Jorge anteriormente, el nuevo gobierno. Entonces mi pregunta es muy egoísta, y es: ¿cómo podemos los ciudadanos como nosotros, en mi caso una clase media, paliar esa crisis económica que se viene, en el sentido de qué es más conveniente en este momento, si tener dólares, si comprar tierra, si vender las propiedades,
No sé qué alternativas pues, nos puede dar un economista en ese sentido. Entonces, esa era mi pregunta. Muchas gracias, Jorge. Bueno, esa es la pregunta del millón que todos nos estamos haciendo porque todos nos afecta el bolsillo. Entonces, siempre es bueno ver por las experiencias históricas, ¿no? No hay una bala de plata. A veces dicen, no, se viene una devaluación, como ya anunciaron, se va a 5,000, entonces ahórrate en dólares y vende tus pesos. Y ya ha mostrado Colombia también que tiene una capacidad de reacción muy impresionante, una resiliencia. Y recuerdo cuando los procesos de entrada de capitales que se vinieron en los años 90, bueno, esa apreciación realmente quemó las manos de toda la gente que ahorraba en dólares, porque el peso se fortaleció de una manera impresionante. Alguna gente que había cambiado incluso sus sueldos a dólares, después esos dólares no le rendían nada. Entonces, no hay una bala de plata, pero sí ver cuáles han sido refugios de valor. Los refugios de valor tradicionales han sido los bienes raíces. Entonces, yo creo que la clave es tener una buena canasta de tus activos, si es que estás por el lado de los activos, en donde, claro, en Estados Unidos la principal riqueza que tienen las familias americanas es precisamente su casa, es el bien raíz, no necesariamente los latinoamericanos. Entonces, puede ser un momento de considerar lo que viene raíces como un refugio. Claro, el problema es que no son activos fácilmente liquidables. Entonces, si uno espera choques a tu salud, a estudios, a necesidades ahí medio impredecibles, comprarse una casa, un departamento no es la mejor alternativa, porque tiene uno que tener la liquidez frente a los imponderables. Creo que en cuanto al portafolio dólares pesos, importantísimo ver cuáles son tus exposiciones frente a gastos en divisas. Porque si tienes gastos en divisas para tus tarjetas de crédito, tus viajes, es importante que los respaldes con algún tipo de ingresos en divisas, ¿no? Si tus gastos son en pesos, entonces no tienes para qué estar, y tus ingresos son en pesos, debes estar, yo diría, más tranquilo con tu situación. El problema es cuando comenzamos a descalzarnos. Tenemos ingresos en pesos, pero tenemos gastos y deudas en dólares. Ahí sí podemos estar vulnerables frente a una devaluación. Entonces, yo diría que es un momento de cautela, pero no de pánico, para nada. Yo creo que Colombia va a seguir creciendo y luego probablemente tenga un overshooting inicial con algunas decisiones y todo. De hecho, yo creo que ya se dio ese sobresalto inicial a 4.600, ahora está en 4.400, pero seamos conscientes de que el dólar debajo de 4.000 va a ser muy difícil, no por el nuevo gobierno, sino por el contexto internacional. Entonces, yo creo que durará un tiempo toda la política monetaria de quitar ese estímulo, tanto monetario fiscal, que nos va a afectar a todos los países. Entonces, como decía, el modo de ajuste va a ser dinamizando nuestro sector exportador, que va a requerir un dólar más alto. Eso va a ser como parte de la estrategia para salir de este bache. Mil gracias, Fidel. Gracias, Fidel. Excelente. Jorge, ya puedes empezar entonces a planificar tu portafolio, como le dicen a uno ahora cuando va a hacer una inversión. Esteban, por favor, tienes la palabra. Luego Marta Lucía Mantilla. Esteban, por favor. Felicitaciones, Fidel, como siempre, por una presentación tan clara. Me gustaría escuchar un poco tu perspectiva de cómo se ve el panorama económico en Ecuador, con esta compleja situación de gobernabilidad que vive el país. Es una pregunta muy difícil porque Ecuador está viviendo una coyuntura de mucha incertidumbre. Creo que el país hizo enormes esfuerzos de estabilidad macroeconómica, especialmente por el lado fiscal. Comparativamente, el Ecuador hizo el esfuerzo fiscal más importante de toda América Latina en cuanto a reducción del déficit en el momento de la pandemia, que obviamente todos los países tuvimos déficit impresionantes,
pero el ajuste de más de 5 puntos del PIB en un solo año realmente fue impresionante. Eso le permitió además tener acceso a financiamiento en condiciones muy convenientes. Tuvo un acceso extraordinario del Fondo Monetario, del BID, del Banco Mundial, un paquete de apoyo financiero pocas veces visto en un país como Ecuador. Entonces yo creo que estaba sorteando de manera bastante bien la crisis. Había más bien un problema, diría más estructural de crecimiento económico que no rebotaba ese crecimiento como lo hizo Colombia, como lo hizo el propio Perú, o países como estábamos diciendo disparados como Panamá, República Dominicana. Entonces eso estaba creando una serie, digamos, de frustraciones a nivel de la población que tuvo el doble choque de la pandemia y después de un crecimiento bastante lento. Entonces, en esto yo creo que vino el tema de las protestas sociales y la debilidad del gobierno, tanto política como de iniciativa legislativa. Entonces, en este momento se dieron atrás una serie de medidas que van a tener un costo fiscal bastante elevado y pueden dar al traste con algunas de los avances en el lado fiscal. El gran riesgo que yo veo es que el gobierno, perdón, la asamblea tenga los votos necesarios para derogar la reforma tributaria. Eso sí sería gravísimo. Tienen ya un informe positivo, porque no solamente le dejaría sin esos recursos que han ayudado, sino sin el apoyo de los multilaterales. No veo forma que los multilaterales sigan apoyando al Ecuador si no tiene esa reforma tributaria que fue la base del acuerdo. Y sin eso y con un costo de financiamiento de 1.600 puntos básicos, simplemente sería un gobierno que no tiene acceso a financiamiento de ninguna naturaleza. Entonces, esperemos que ese riesgo no se materialice. Y asumiendo que sigue en pie una reforma tributaria, que sigue en pie un manejo bastante razonable de las finanzas públicas y sigue en pie el apoyo de los bancos multilaterales, todavía veo una perspectiva de 3 años adicionales de gobierno muy difíciles, porque el gobierno se planteó una estrategia muy loable de reformas estructurales muy ambiciosas. Una tributaria que pasó, pudo haber sido mejor, más estructural, más progresiva, pero pasó. Y en eso estaba tratando de pasar una ley laboral que flexibilizaba también mucho del mercado laboral y una ley de pensiones que y una ley de inversiones, que había más apertura y promoción de las APPs. Y finalmente, como cuarta reforma estructural importantísima era la reforma de pensiones. En este momento no hay la menor opción en Ecuador de pasar ninguna de esas reformas. Le veo al gobierno muy débil, no tiene mayoría ni minoría prácticamente, no tiene presencia prácticamente en la Asamblea Legislativa y va a enfrentar una posición muy hostil durante los próximos 3 años. La Asamblea está en manos de la oposición, pero no es cualquier oposición, es una alianza entre el correísmo y el Partido Social Cristiano y algunos indígenas que son rebeldes a la dirigencia más tradicional, que prácticamente tienen mayoría simple, pero ya mismo llegan a la mayoría absoluta, con lo cual pueden hacer cambios de ministros, de interpelaciones. O sea, va a enfrentar un ambiente muy hostil. La única esperanza que hay es, bueno, que se mantenga el precio del petróleo alto. Para el Ecuador eso le ayuda mucho. El sector privado es muy vibrante. Durante la pandemia se vio cómo crecieron las exportaciones de camarón, de banano, de flores y todo. Se mantenga. Entonces, más una orientación hacia el sector externo. Yo creo que es, como dicen algunos economistas, pero en el caso ecuatoriano va a ser fundamental exportar o morir. Entonces, va a ser una economía dolarizada, mucho más importante, un sector externo dinámico. Si eso puede hacer, entonces en el caso de Ecuador, el nadadito de perro también va a ser más evidente. O sea, tasas de crecimiento de 2%, 2,5%,
Este año ya supuestamente le bajaron en este último ejercicio al 2,5%. Vamos a ver, no publicaron los números individuales país por país, pero es probable, se escucha que baje de 2,9 a 2,5. Vamos a ver, ojalá se mantenga en 2,9 y el próximo año en 2. Entonces es una tasa de crecimiento muy bajita. Y el modelo de Ecuador Open for Business, ¿no? Ese era el lema del gobierno. Lo veo difícil porque el Open for Business era en los sectores más cuestionados de petróleo y minería, que son los que más oposición tienen de los grupos indígenas. Entonces, para esos sectores, Ecuador es closed for business y tendrá que atraer otro tipo de inversión extranjera si es que quiere realmente continuar con ese modelo. Entonces, sí creo que hubo un cambio estructural bastante importante que ha sido agravado por todos estos choques externos. No le veo eso así un colapso así inminente. Los colapsos vienen usualmente por el sector financiero y habíamos mencionado la resiliencia del sector financiero en América Latina. Ecuador no ha sido otro ejemplo de resiliencia. Entonces, hay riesgos, pero no veo inminentes de una quiebra. Hay riesgos más por el lado fiscal, un riesgo país de 1.600 puntos. Tenemos hasta 3 años de alivio en el pago de los bonos externos. Pero a partir de 2023, pero especialmente 2024, ya tenemos que comenzar a pagar esos bonos y creo que va a ser muy, muy difícil y salir a emitir bonos en el mercado internacional va a ser muy, muy difícil. Mil gracias, Fidel. Marta Mantilla y luego David Sus desde Bucaramanga y Marta también de Bucaramanga. Marta, por favor. Buenas noches, Felipe. Mil gracias por tu intervención. Yo no sé si quedé más asustada o más tranquila. De cualquier manera, yo quería ampliar una pregunta que hizo Jorge Luna, que es para el común de la gente, y es ¿qué posibilidades tenemos de un corralito? Creo que eso nos tiene bastante preocupados. Yo lo veo muy difícil, totalmente improbable. Entre otras cosas porque el mercado colombiano es bastante cerrado a todo lo que es divisas, ¿no? Entonces el corralito se da en circunstancias donde los pesos argentinos estaban yendo rápidamente a cuentas en dólares, sean las offshore, que eran las uruguayas o las financieras argentinas, y entonces se estaba produciendo una devaluación, pero acelerada. Si un consumidor, un ciudadano colombiano quiere comprar dólares aquí, tiene que cambiar sus pesos, ir a comprar dólares prácticamente en la casa de cambio y dejarlos en billetes, ¿no? Hay muy pocas posibilidades de abrir una cuenta en dólares aquí en Colombia, entonces el riesgo de pasarte de pesos a dólares fácilmente es bajo. Ahora, están habiendo nuevas opciones, ¿no? O sea, todo lo que es las fintech, por ejemplo, monedas electrónicas o billeteras electrónicas como Binance, están facilitando salir de peso y entrar a dólares, pero no son puntuales, son millennials o gente que tiene acceso a este tipo de tecnología, entonces son muy puntuales, entonces no le veo ese riesgo inminente. O sea que yo, si te puedo decir, quédate tranquilo por ese lado, no veo que sea preocupante. Y más allá de eso, repito, la fortaleza que tiene el Banco de la República. El Banco de la República tiene firmado con el Fondo Monetario una línea de crédito de $12,000 millones. No la ha usado, no ha tenido para qué usarlo, pero en el momento que le comiencen a molestar al Banco de la República con movimientos especulativos, especialmente de grupos grandes, ¿no? No la abuelita que va a comprarse $10, sino de los grupos grandes, tiene todas las armas para atacar y atacar con fuerza. Entonces, como les dije al inicio, yo soy cautamente optimista porque le veo a un Banco de la República repleto de dólares y repleto de líneas de defensa que pueden restablecer rápidamente la confianza y el equilibrio. Muchísimas gracias, mi querido. Gracias. Bueno, vamos. José Luis tuvo que ausentarse por un tema personal. Vamos a la última pregunta
que le corresponde a David Sus, que nos acompaña desde Bucaramanga, y ya con esto cerramos este excelente conversatorio. Tienes la palabra, David. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias por la excelente serie de terror que nos ha dado Fidel. Muchísimas gracias. Mi mujer no me deja ver series de terror, pero entonces, como no estoy con ella, esta vez sí la pude sufrir. Primero, quiero advertirle a Fidel que yo soy un pediatra, un vulgar pediatra, no soy economista, y le voy a hacer unas preguntas que de pronto nos molestan a los médicos y le molestan a los macroeconomistas, y es hacer predicciones. Somos muy buenos para analizar hacia atrás, pero bastante malos para hacer predicciones en ambas disciplinas. Muy bien. Al comienzo de la serie de terror, nos explicabas una fórmula clásica de macroeconomía, y es que para controlar inflación, los bancos centrales tienen que aumentar tasas de interés y así enfriar la economía, bajar la demanda, pero hay unos efectos secundarios de ese tratamiento, el cual es enlentecer el crecimiento económico y de pronto, por ende, aumentar el desempleo. Eso lo entendemos hasta los pediatras. Pues bien, mi pregunta es esta. El día anterior estaba viendo televisión y veía a José Manuel Restrepo, el que va a salir como ministro de Hacienda, afirmando que era necesario que el Banco de la República continuara aumentando las tasas de interés para controlar la inflación. Y en el noticiero CMI estaba Yamida Amat entrevistando a José Antonio Ocampo, que decía precisamente lo contrario. Esperamos que el Banco de la República no siga aumentando las tasas de interés porque nos haría mucho daño para el crecimiento económico. Mi pregunta es, no voy a preguntar quién tiene la razón, sino hasta qué punto desde la teoría se pueden aumentar las tasas de interés por un banco central antes de hacerle un daño irreversible a la economía de un país. Esa es mi pregunta, y si quieres comentar quién crees que tiene la razón, José Manuel Restrepo o José Antonio Ocampo. Muchas gracias. No, gracias, David. Excelente pregunta, porque creo que ese es un dilema, una disyuntiva que los economistas hemos venido viviendo ya décadas, ¿no? De los tiempos de Keynes y todo en el siglo pasado, de cómo conciliar este doble objetivo tan difícil de conseguir, de tener crecimiento y no tener inflación, y cómo podemos conseguirlo. Entonces, creo que en este debate, la clave van a ser las expectativas de inflación. Yo entendería que una tasa de interés cercana ya a 2 dígitos implica que el Banco Central está teniendo una política muy clara y está con mucha credibilidad de decir, vamos a subir las tasas de interés lo que sea necesario y tantas veces sea necesario. Entonces, es un banco central independiente, es un banco central profesional. Yo creo, David, que los agentes económicos, que son los que realmente, los más importantes, los que mueven la economía, van a creer eso y van a formar expectativas de decir, ok, la inflación entonces va a ser un fenómeno transitorio. Y continúas con tus planes de inversión, con tus planes de contratar agentes, es decir, no cierras la tienda porque dices, la inflación va a subir, pero le creo porque el Banco de la República dice que la inflación va a llegar a su rango de objetivo nuevamente hacia finales del 2023. Entonces dices, esto es algo temporal. Le creo y sigo apostando por mi empresa, por mi país. Entonces, de esta manera ha sido el mejor de los escenarios, con una tasa de interés que ha causado
modificaciones en las expectativas de inflación y es una profecía autocumplida, la inflación comienza a bajar. Entonces, en ese sentido, tiene razón Restrepo. Restrepo dice, suba lo que tenga que subir, pero, y hágalo ya, porque si no, no le creen, y para que le crean, si ahora subiendo a 10% no le creen, para que le crean va a tener que subir 20%, ¿no? Entonces, es como echarle a un enfermo que no hizo su dieta, meterle pues nada, una quimioterapia, pues, ¿no? Y dejarle ahí completamente matando lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces dice, hágalo y hágalo pronto y hágalo ya, porque si no, de todas maneras va a terminar subiendo la tasa de interés, pero mucho más y haciéndole mucho más daño a la economía para restablecer el equilibrio. Ahora, esto es un tema que diría más que una ciencia, es un arte, porque, y en ese sentido tiene razón, tiene parte de la razón también José Antonio Campos, porque dice, bueno, tampoco queremos hacerle una sobrecarga a las tasas de interés, o sea, no me enfríe, en el cementerio no hay inflación porque todos están muertos, entonces no me mate a toda la gente con tasas de interés, porque José Antonio tiene preocupación no solamente del crecimiento y en tema de empleo, sino que con tasas del Banco Central del 10% significaría que la tasa de interés a las empresas también va a subir, y qué empresa está en capacidad de pagar tasas, por decir, del 20%, ¿no? Si es que las tasas se disparan. Entonces, empresas que no pueden pagar, empresas que dañan su salud, empresas que dejan de pagar sus créditos a los bancos, y esto comienza a convertirse en un problema financiero. Entonces, como decía mi madre, que decía, tienes que hacer esto como hacen el amor los puercoespines. Yo le decía, ¿cómo es eso? Dice, tienes que hacerlo con mucho cuidado porque te puedes pinchar. Entonces, en este caso, creo que la política monetaria también tiene que ser muy cuidadosa, y ese creo que fue el mensaje de José Antonio Campos. No se vayan a exagerar, no porque quieren ser los héroes monetarios me sigan subiendo y ponerle demasiado. Si hay algún límite, es difícil de saberlo, como digo, es más un arte, pero yo creo que eventualmente va a tener que monitorear, y como nunca, y esto tal vez es un consejo para todos, es como nunca vamos a tener que ponerle atención al dato de inflación. Sale la inflación y vamos a tener que ver cuál es la inflación que sale en el titular, y lo que el Banco Central nos va a decir, la inflación subyacente, es decir, quitando los precios de productos más ruidosos. Porque si la inflación sigue subiendo, no baja, entonces dice, uy, está siendo inefectiva la política monetaria y van a tener que subir más, y la gente entra en pánico. Entonces, tenemos que ver y confiar que vaya cediendo. Como tip, digamos, yo creo que la inflación va a seguir subiendo, no se asusten mucho, va a seguir subiendo en Estados Unidos y aquí en Colombia también hasta octubre. Entonces va a seguir subiendo, probablemente supere el 10%, ojalá que no, pero probablemente supere, antes de que empiece a bajar. Y empieza a bajar en noviembre, diciembre, la gente va a recuperar un poco digamos, la confianza. Lo que sí es cierto es que hay problemas externos que pueden dificultar este escenario tan, digamos, predecible que podríamos hacer, de que las cosas empeoran antes de mejorar. Bueno, muy bien, Fidel. Antes de cerrar y agradecerle a Fidel, yo quisiera que se nos presentara la próxima reunión, el tema, y pues lo va a hacer Gabriel Alonso, quien va a ser el comentarista. Entonces, tienes la palabra, Gabriel, para que nos haga una presentación de la reunión que vamos a tener el próximo 2 de agosto. Hola, doctor Ramírez, así es. Buenas noches a usted, a todos. Pues como ustedes saben, la dinámica de esas conferencias de interés es que el primer martes de cada mes tenemos un tema, pues principalmente médico. Sin embargo, este martes que viene, en nuestra conferencia número 124,
Va a ser realmente un tema muy especial y muy acorde con todo lo que nos venía contando el conferencista del día de hoy. Es el médico emprendedor. Como él bien decía, uno de los temas en ese momento para combatir, digamos, todas esas situaciones nuevas es precisamente el emprendimiento. Y pues nada menos que el conferencista va a ser la persona que ha emprendido estas conferencias de interés, el doctor Jorge Ramírez. Nadie más autorizado para hablar desde el emprendimiento, desde el campo médico. Es una conferencia magistral, realmente muy interesante, porque no solamente aborda temas desde la medicina, sino desde el liderazgo, desde la innovación, desde lo que se denomina la economía naranja, que nosotros ahora estamos denominando la economía de la creatividad, perdón. También habla de liderazgo y por supuesto un gran bloque de lo que es marketing dirigido a todo el tema de emprendimiento en el campo de la salud. Así que tenemos, pues, ni más faltaba un presentador de lujo, el creador de estas conferencias de interés. Así que la invitación es a que nos acompañen. Estaremos conversando acerca de todo este tema en esta charla que, como les dije, es la número 124 de este emprendimiento que desde la medicina ha hecho el doctor Ramírez. Así que de hoy en noche nos veremos con esta conferencia para comenzar el mes de agosto. Gracias, Gabriel, por la presentación. Te va a ser el moderador y bueno, pues en 8 días estaremos a esta hora, pues desde las 6 de la tarde, todos reunidos para hablar de algo que para mí es un tema que lo he desarrollado conjuntamente con todo mi ejercicio profesional médico y espero dejar varios mensajes sobre esto, no solamente al cuerpo médico, sino todo el resto de personas que nos acompañan, porque pues el tema se llama emprendimiento médico, pero es válido para cualquier área del conocimiento humano. Con esto, y siendo las 8 de la noche, pues vamos a dar por terminada este excelente conversatorio, donde a todos nos quedaron mensajes muy claros de lo que le espera al mundo, al continente y específicamente nuestro país. No tenemos la bolita de cristal para saber hacia dónde vamos, pero yo creo que el conocimiento, la experiencia que ha tenido Fidel Jaramillo en Latinoamérica, pues nos dan muchos instrumentos para saber lo crítico que viene para todo el continente y yo diría que para todo el mundo en temas económicos. Gracias, Fidel. ¿Verdad? Todos aprendimos mucho de esto. Mañana, 9 de la mañana, esta conferencia está grabada con su visto bueno y la enviaremos a muchas personas que por una u otra razón de trabajo no pudieron asistir y la cantidad de personas que la oyen, la escuchan y la ven es alto. José Luis tuvo que salir por un tema netamente personal de la reunión, pero dejó muchas saludes y agradecimientos a todos. Y no sé, Fidel, si en 2 minuticos nos quiere dejar unas últimas palabras y mensaje para el auditorio que estamos acá. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Solamente reiterarte mi agradecimiento a ti, a José Luis, a todos los miembros de esta comunidad y toda la audiencia que hemos tenido esta noche. Para mí ha sido un verdadero gusto compartir algunas ideas, tener este diálogo con ustedes y, por supuesto, esperar que las cosas vayan mejor, que podamos sortear esta coyuntura tan difícil que a nivel global se ha desatado y que nos ha golpeado a nuestros países y especialmente a la gente que menos recursos tiene para enfrentarlo y que
por fin pues podamos volver a crear una senda de desarrollo, bienestar y más equidad en nuestros países. Así que muchísimas gracias nuevamente y pues un saludo a todos, que tengan una muy buena noche. Gracias, Fidel, y a todos los asistentes, y nos veremos en 8 días. Esperamos no defraudarlos con Gabriel en la reunión dentro de 8 días. Buenas noches, descansen. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Muchas David. gracias. Buenas Feliz noche. noches, gracias. Bueno, a todos. Gracias, Cristina. Excelente toda la parte logística.